La sesión de hoy ha sido convocada para escuchar la opinión de las instituciones del Ejecutivo respecto del proyecto de glaciares. Está presente el ministro Waldo Procuriza, el vicepresidente ejecutivo subrogante de Cochilco, señor Jorge Cantallops, los analistas señora Vania Ramírez y los señores Cristian Cifuentes y Cristian Sangüesa. ¿Están aquí presentes? ¿Están bienvenidos? Del Instituto Antártico Chileno, INACH, el jefe del Departamento Científico, señor Jorge González. ¿Se puede sentar acá? Y el jefe de la sección de Cambio Climático, señor Ricardo Jaña. Bien. Y de la Dirección de Aguas, de la Unidad de Glaciología y Nieves, el jefe de la unidad, señor Gino Casasa. ¿Cómo está? Bienvenido. Entonces vamos a dar inicio. La verdad es que hoy día tenemos varias comisiones citadas que están con horario superpuesto. De hecho, a las 10 está citado Agricultura y tenemos 3 de los integrantes de la Comisión de Minería que tenemos que estar presentes en esa comisión, donde además se está votando un proyecto de ley. Entonces, vamos a tener que cortar la sesión y si fuera posible que las presentaciones sean unos 10 minutos para después tener las preguntas correspondientes. Vamos a partir por la máxima autoridad del Ejecutivo presente y además ministro del área, el ministro de Minería. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la señora diputada, a la señora senadora, a los señores senadores. Intentaré ser lo más breve posible, 10 minutos es casi imposible, pero intentaré. Presidente, esta discusión yo la he visto a veces por los medios y parece ser que hay una discusión entre los que están a favor de proteger los glaciares y otros que están por no proteger los glaciares. Yo creo que eso es un tremendo error. El gobierno, el presidente Piñera y este ministerio lo que pretende es ayudar y, por supuesto, proteger los glaciares, proteger el medio ambiente, hacer un trabajo de la principal actividad económica del país que pueda ser totalmente, pueda convivir con el cuidado de la flora y de la fauna. Por eso mismo es que hemos constituido un equipo en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección General de Agua, de glaciólogos para crear una propuesta que permita cuidar los glaciares y creemos que hay antecedentes que de aprobar este proyecto de ley tal cual como este proyecto está, partiendo por la definición, que no es una definición compartida por ningún organismo científico del mundo respecto de los glaciares, produciría un efecto neto muy nocivo para la minería chilena, especialmente tomando en cuenta que estamos hablando de un informe de Cochilco, que es un órgano del Estado, en el sentido de que, de aprobarse tal cual como está este proyecto de ley, afectaría casi a 1/3 de la producción de cobre del país, generando una situación compleja para unos 34.000 trabajadores que hoy día laboran en los proyectos que tendrían que paralizarse. Este es un proyecto que no solo se refiere a los glaciares blancos, se refiere al glaciar de Roca, se refiere al ambiente periglacial y además de eso al permafrost, y prohíbe ciertas actividades económicas, no solamente que la afecte, sino que dice tales actividades no pueden realizarse. ¿Por qué estamos en el Ministerio de Minería en esto? En primer lugar, en el mundo, presidente, hemos hecho un análisis. Solo Argentina y también en algún tiempo Kirguistán tienen una ley de protección de glaciares. El resto, al igual que en Chile, tienen una ley de estudio de impacto ambiental y esa es la ley que ha protegido a los glaciares. De hecho, aquí en Chile hay 2 proyectos mineros. El primero, Pascualama, que conozco porque fui senador por mucho tiempo por esa región, y el proyecto Andina 244, que son proyectos que no se han podido llevar adelante producto de la legislación actual, sin esta ley especial de glaciares. En segundo lugar, la opinión de los expertos dice que en los 200 años, en los últimos 200 años se está viviendo una desglaciación generada sobre los glaciares que han retrocedido. Prueba de ello es que el glaciar San Rafael
ha retrocedido 13 kilómetros desde 1871 al 2014. Esta es la opinión de Andrés Rivera, investigador senior del Centro de Estudios Científicos de Glaciología de la Universidad de Bristol de Inglaterra. Los estudios sobre glaciares, salvo contadas excepciones, porque también tenemos algunos glaciares que curiosamente, presidente, saludamos al senador Víctor Pérez, que han ido creciendo. Curiosamente, tenemos el caso de 3 glaciares en Chile que están creciendo, ¿no? Es una cosa curiosa, pero es así. Y además de eso, tenemos los estudios, y voy a mostrar algunas láminas, de cómo glaciares en los cuales no hay actividad del ser humano, por ejemplo, este que ustedes pueden ver en esa lámina, este es el glaciar Montt del Campo de Hielo Sur, en donde no hay actividad económica ni menos actividad minera, y sin embargo este es un glaciar que ha ido retrocediendo, ¿no? También hay estudios realizados por la DGA en el sentido de que hay 147 glaciares en que se ha detectado que un 98% de ellos está retrocediendo y solo 3 están avanzando. El glaciar Montt, que es el que vemos ahí, ha retrocedido 19,5 kilómetros desde 1898 al 2011 sin que exista actividad económica del ser humano, sin intervención del ser humano. Es más, como ustedes saben, a partir de 1954 tenemos fotos de satelitales, porque empiezan desde esa época a ver los satélites artificiales, y podemos ver en la lámina que sigue, si me acompañan, ¿por qué? Estamos con un problema informático. Estamos ahí al costado izquierdo, el glaciar Grey de Campo de Hielo Sur, en donde se han perdido 19 kilómetros cuadrados los últimos 30 años. En el glaciar O'Higgins de Campo de Hielo Patagónico hay una foto de 1945 y después una foto del 2015, y ustedes pueden ver un retroceso muy importante. El glaciar San Rafael, la lámina que sigue, que es sacada de un informe de la Dirección General de Agua, en donde entre 1871 y el 2011 hay una variación real de menos 79,37 kilómetros cuadrados, con una tasa de 0,57 kilómetros cuadrados por año. Esto equivale a un 10% de pérdida total del área. Finalmente, el caso boliviano, en donde aparecen 3 láminas con indicación de dónde llegaban estos glaciares. Estos son 3 glaciares en donde no hay actividad humana, no hay presencia ni de minería ni de otras actividades económicas, y por lo tanto una muestra de que estamos frente a un retroceso y un derretimiento de glaciares sin actividad del ser humano. Y finalmente, países donde convive la minería y los glaciares son necesariamente países que tienen claramente un cuidado mucho mayor con el medio ambiente. Finlandia, la mina Kittilä, la mina Aitik de Suecia y la mina Fort Knox del centro de Alaska en Estados Unidos. Y algunas láminas que sigue, en que se indica el mayor glaciar de Groenlandia, que es una muestra, digamos, en el sentido contrario, que está aumentando de tamaño. Las conclusiones es que, Presidenta, es que en general los glaciares van en retroceso. En segundo lugar, que el único país del mundo que tiene ley de protección glaciar es Argentina, y que ha generado una situación de total paralización de la actividad minera en ese país. En segundo lugar, el otro país que tenía, que es Kirguistán, derogó esa norma porque tenía un efecto muy negativo respecto de ciertas actividades. Por supuesto que hay países que tienen disposiciones, como la nuestra,
que exige un estudio de impacto ambiental para poder realizar cualquier actividad económica, y la mejor muestra de ello es que 2 proyectos, Andina 244 y Pascua Lama, no han podido ejecutarse producto de la legislación actual, de tal manera de que estamos frente a una situación como esa. En tercer lugar, y para finalizar, para poder cumplir en el tiempo que se nos ha dado, quisiera decir que existe en nuestro mayor interés el poder cuidar los glaciares y compatibilizar toda actividad económica que no los dañe, por supuesto, pero hacerlo sobre una base científica, y por eso mismo yo mismo he dicho que me parece que es una buena idea la que la Sala del Senado ha adoptado de tener un equipo técnico de doctores en glaciología, uno de los cuales está en la Dirección General de Agua, que es Gino Casasa, que nos acompaña hoy día, de tal manera de que el producto de este proyecto de ley, Presidenta, sea una protección real de los glaciares, pero también una protección de lo que es nuestro patrimonio como país minero, uno de los países mineros más importantes del mundo. Yo no comparto, por supuesto, la definición de glaciares que tiene este proyecto de ley, que no es solo una idea mía, sino además de las demás definiciones que hay en el mundo entero, sino también me parece que un proyecto de ley, señores senadores, no puede prohibir actividades económicas. Lo que tiene que hacer es prohibir la contaminación. Si hay un proyecto, como por ejemplo cualquiera de los 3 que le he propuesto en Estados Unidos, en Finlandia o en Canadá, que no daña el medio ambiente y que no daña los glaciares, no me parece que haya que prohibirlo. Pero aprobar un proyecto tal cual como está es tener que cerrar proyectos como proyectos actuales, como Teniente, como Andina, como Los Bronces, como Pelambre, y proyectos futuros como Nueva Unión, como la demás minería que puede haber en el futuro, producto de que están o tienen cierta cercanía con glaciares. Y por lo tanto, yo espero que en esta comisión y en el Parlamento en general, donde creo que hay una situación de cuidado del medio ambiente, se pueda también aprobar un proyecto que, cuidando los glaciares, también permita las actividades económicas que no dañan a una definición correcta, tal como tienen el resto de los países que hemos mencionado. Desde ya decirle que no hay ningún país minero del mundo que tenga ley de protección de glaciares, ¿no? Es un tema con el cual tenemos que tener presente. Gracias, presidente. Sí, no sé si alguno de los senadores... ¿Dejamos las preguntas para el final? Ya. ¿Y de la presentación del ministro tenemos copia para que se distribuya? Perfecto. Para que la distribuyan a los integrantes de la comisión. Bueno, entonces, le vamos a dar la palabra a los representantes de Cochilco. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Vamos a tratar de centrarnos también en el tiempo que se nos asignó. Avanzando un poco tal vez en los temas que, bueno, varios de los temas ya los mencionó el ministro, por lo tanto a lo mejor enfocarnos en algunos de los otros temas. Y efectivamente en el mundo existe experiencia de operaciones mineras en áreas de glaciares y periglaciares. No obstante, eso es verdad, implica una serie de desafíos tecnológicos para el desarrollo de la actividad y también ambientales. Aquí hay una lista de algunos de los proyectos que nosotros hemos identificado y que están documentados, que han hecho algún grado de desarrollado, incluso algún grado de tecnología que les permita operar en zonas de glaciares y también impactando lo menor posible en su desarrollo. Caso especial es el proyecto Malmberg en Groenlandia, que es un proyecto de molibdeno, que estuvo por muchos años esperando el desarrollo de la tecnología que permitiera poder explotarlo impactando de la menor manera posible los glaciares. Esto es decir, hay evidencia de explotación minera en lugares con glaciares en países bastante avanzados en temas ambientales y en temas mineros y en temas tecnológicos. Y ahí se mencionan algunos de los desafíos, destacándose los temas de
precisamente la operación en una zona de glaciares, que tiene que ver con cómo se desarrolla la actividad minera, los riesgos que desarrolla la actividad minera y también los impactos, donde el más destacado, el más mencionado, tiene que ver precisamente con la emisión de polvo que puede oscurecer los glaciares blancos y afectar un poco su derretimiento. Pero hoy día existen tecnologías, incluso la pavimentación de los caminos reduce el polvo y logra disminuir el impacto en el derretimiento de estos glaciares. En el caso de Chile, y tomando información precisamente del boletín 11597, 12 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se identifican algunos proyectos, algunos impactos históricos de la actividad minera en glaciares, donde uno se estima, aquí si bien no hay datos para todo, un impacto del orden de 35 millones de metros cúbicos de glaciares en la actividad minera, en lo que se identifica en estos proyectos. Claro, suena bastante, pero después vamos a ver que cuando uno lo lleva a otras dimensiones, eso es bastante, no voy a decir no importante, pero bastante marginal comparado con otros datos. Y lo otro es mencionar que efectivamente, ya lo dijo el ministro, que en el caso Pascualama y Andina 244, la institucionalidad ambiental vigente permitió modificar los proyectos y paralizarlos derechamente. Es decir, nosotros creemos que la actual normativa y legislación ambiental chilena permite poder manejar y cuidar y proteger los glaciares, en lo cual coincido plenamente con el ministro, estamos todos de acuerdo en que es ideal proteger. En relación con los glaciares, también lo voy a pasar rápidamente porque se identifica un retroceso global de los glaciares. Por ejemplo, hablábamos de 35 millones de metros cúbicos de impacto que ha tenido la actividad minera, de acuerdo con lo que se identificó en ese boletín. Sin embargo, en el mundo, en los últimos 30 años, son 9,6 billones de toneladas lo que se identifica lo que se estima que se han reducido los glaciares a nivel mundial. Es decir, el otro número es bastante menor. Lo otro relevante destacar es que, de acuerdo con un catastro que identificamos nosotros que realizó la DGA, el 2011 se estimó en 23.000 kilómetros cuadrados la superficie glaciaria en Chile, que representa efectivamente el 80%, somos el principal país en cuanto a reservas de glaciares en el mundo, de Sudamérica, pero el 88% de esa superficie está solamente concentrado en lo que es campos de hielo, en el sur, en la Patagonia. Entregar algunos antecedentes, si bien no son directamente glaciares, nos permiten entregar algunas dimensiones. La industria minera en Chile hace muchos años que viene desarrollando y que es la única que viene desalando. En el mundo existen alrededor de 18.000 plantas de desalación, eso es muy importante. Y en Chile la capacidad de desalación del mundo no debe representar más del 1%, es decir, el 99% de la desalación del mundo está fuera de Chile, por más que en Chile haya crecido en los últimos años y ha crecido en torno a la industria minera. Y la industria minera en Chile es de las más eficientes del mundo en el consumo de agua. Incluso en los países desarrollados cuesta encontrar data de su gestión hídrica. ¿Por qué? Porque para ellos no es un problema. Para Chile, yo siempre lo digo, no es porque las compañías mineras sean per se buenas personas para cuidar del agua, sino que porque operan en zonas donde no hay agua. Por lo tanto, tienen una obligación de ser eficiente y se recircula por sobre el 85% del agua en la industria minera. Y en el caso del consumo de uso de agua de mar, aproximadamente hoy día están utilizando más de un 20% del agua que utilizan es agua de mar. Y por ejemplo, el dato del último año demostró que, demuestra del dato nuestro, levantamiento directo, que representan el 99,6% de la producción de cobre, se utilizaron 2,17 metros cúbicos por segundo de agua de mar, agua desalada. Y eso son 68 millones de metros cúbicos al año, es decir, el doble de lo que se ha impactado en términos de glaciares, de acuerdo con lo que se identificó en el boletín. Es decir, en un año la industria minera genera con desalación el doble en cantidad de metros cúbicos de agua. Obviamente no es agua, podría no ser comparable, pero son... no, pero en el resto del mundo, en Arabia Saudita y Medio Oriente, el agua desalada se utiliza para beber. Eso, sí. Para ratificar las cifras de eficiencia en el uso de agua de la industria minera, se muestra que si bien
cuando mostramos los datos de productividad laboral, la industria minera no ha sido tal vez lo más eficiente en los últimos años, en las últimas décadas. Cuando vemos el consumo de energía y de emisiones, tampoco a lo mejor ha sido un gran ejemplo. Sin embargo, en lo que es consumo y eficiencia hídrica sí lo es, insisto. Son pocos los países que tienen data, pero con los países que hay data, que en algunos casos de operaciones en Australia, en operaciones en Estados Unidos, en Canadá, la industria minera es mucho más eficiente en el uso de agua. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, la industria minera, de acuerdo con el Atlas de la DGA, represente solamente el 3% del uso de agua a nivel global, a nivel país. Nosotros ahora lo que hicimos fue analizar la propuesta legislativa. Tenemos algunos comentarios que yo creo que eso los voy a pasar muy rápido porque ya los mencionó el ministro, que tienen que ver básicamente con las definiciones. Pero lo que sí, que son, a nuestro parecer, un poco amplias y se pueden a lo mejor precisar, y tener en claro que en otros países existen definiciones tanto ambientales como operativas. En el caso particular de Estados Unidos tiene una definición operativa que incorpora el tamaño de los glaciares en su definición, básicamente porque es imposible, incluso un país que podría pensar que tiene los recursos, fiscalizar todos los glaciares que se logran identificar. Por lo tanto, la variable de tamaño y la variable, otras variables como la composición de los glaciares también forman parte de definiciones muchas veces más operativas. Y nosotros con esas definiciones, aquí están las definiciones que existen, que identificamos nosotros en otros lugares, precisamente la Oficina también para el Cambio Climático, que son más específicas, y la de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue tomar la definición actual, es decir, no consideramos el tamaño, no consideramos la composición, si era salar blanco, salar de roca, si medía 0,01 kilómetros, sino que simplemente el catastro de la DGA de glaciares lo sobrepusimos sobre las operaciones mineras. Y nos entrega como resultado un impacto bastante importante. El ministro, efectivamente, iba a avanzar en las estimaciones. Lo que hicimos nosotros fue ver un análisis de dos dimensiones, donde no consideramos la altitud, por ejemplo, de cómo se pueden mover los glaciares, y hicimos un análisis simple. Operación minera, un buffer de 3 y 6 kilómetros para ver la cercanía y la sobreposición con glaciares. Por lo tanto, nosotros dijimos los proyectos que están en un buffer de 6 kilómetros en torno a un glaciar, los proyectos futuros no se van a poder realizar de acuerdo con esta normativa y considerando el efecto retroactivo de las faenas, habrían 5 faenas adicionales que dejarían de operar. Ahí está el análisis. Y ahí están las faenas que nosotros identificamos que se verían impactadas. Bueno, se menciona el caso Pascualama, no obstante, no tiene ningún aporte productivo, simplemente porque existe el proyecto todavía y está, por lo tanto, pero no genera ningún impacto de los que vamos a mostrar nosotros en adelante. Claro. Andina, Nuevo Nivel Mina, Nueva Unión, Pascualama, Los Pelambres, la ampliación, Los Bronce y Norte Abierto serían los proyectos que serían que como proyectos, los Greenfield, Nueva Unión y Norte Abierto no se podrían realizar, ¿de acuerdo? Porque están a una cercanía menor a 6 kilómetros de algún glaciar identificado en el actual catastro de la DGA. Muchas gracias. Ahí está el impacto. Nosotros estimamos que del orden de un 20%, un 19,6% de los proyectos de la capacidad futura adicional de Chile se vería impactada con la actual legislación, y en el caso de las operaciones, el efecto retroactivo, este artículo transitorio con efecto retroactivo, impactaría en un 33% la capacidad de producción de concentrados de cobre en Chile y la capacidad de producción de cátodos solamente en un 4%. No obstante, en el futuro la producción que va a aumentar en Chile es la producción de concentrados. Eso por una condición geológica. Se están agotando los óxidos y lo que nos están quedando son sulfuros. Y por lo tanto, el impacto promedio que nosotros consideramos para hacer las estimaciones lo estimamos en un 19,6% de la capacidad actual. No obstante, podría ser mayor.
Y el impacto que hicimos fue medir qué efecto tendría en empleo, en ingresos fiscales y en el PIB. En términos de ingresos fiscales, en los últimos 10 años, la industria minera, considerando solamente las GMP10, que son las 10 más grandes compañías mineras privadas, más Codelco, en promedio ha representado directamente, sin considerar los encadenamientos acá, 5.478 millones de dólares anuales, en promedio. Con el proyecto como está actual, impactaría anualmente la potencialidad de recaudación futura en 1.040 millones de dólares anuales, el impacto que podría tener. Sí, son ingresos fiscales de Codelco y de las 10 más grandes compañías mineras privadas. Utilidad en el caso de Codelco y de impuesto en el caso de... Es aproximadamente la mitad y la mitad. Uno lo analiza, depende del año, pero una buena aproximación es casi 50-50 de la GMP10 más el aporte en utilidades de Codelco. En términos de empleo, la situación actual demuestra que la minería, el último catastro nuestro dice que hay 228.340 empleos directos, es decir, estos son trabajadores directos y trabajadores contratistas que trabajan en faena, es decir, empleo directo en la industria minera. Y 3 indirectos por 1 directo. Esa es la estimación, efectivamente, y con efecto retroactivo, y esto sí se hizo proyecto de proyecto, por eso está tan preciso el número, impacta en 34.556 empleos que se perderían en forma directa. Si consideramos el impacto indirecto, como lo mencionó el ministro, serían del orden de 100.000 empleos totales los que se impactarían. A futuro, con los proyectos que se vienen, es mucho más difícil hacer una estimación precisa del empleo porque hay proyectos que no coinciden en la temporalidad, por lo tanto, pueden ser trabajadores que trabajan en una faena, después se trasladan a otra en el desarrollo del proyecto, por lo tanto, no es directamente sumable, pero sí, uno podría decir que una capacidad de generar empleo de al menos 21.000 empleos adicionales con los proyectos que no se realizarían con las ampliaciones que se podrían realizar en estas mismas faenas, que son las impactadas. Y en términos de impacto al PIB, la estimación nuestra de PIB directo y PIB indirecto vía encadenamientos de inversión y de operación, la industria minera representa un 14,4% del PIB total en Chile. Aquí siempre hago la salvedad, el PIB hay que restarle un 16% en realidad al PIB que se hace por inercia en Chile, que es por actividades que no son medidas, sino que son imputadas. Por lo tanto, el efecto es bastante mayor a la capacidad de generar valor agregado en la economía chilena por sobre esos 14,4%. El efecto de esta ley impactaría en 1,3% del PIB total del país, lo que en términos de paridad de poder de compra hoy día en PIB per cápita representa alrededor de $811 per cápita, que se perderían no una vez, sino que sistemáticamente hacia el futuro. Otros potenciales proyectos que se pueden ver impactados, y aquí esto es solo una muestra, porque hay prospectos. En la industria minera se habla de prospectos, proyectos y operación, y los prospectos tienen una etapa previa, están en niveles más básicos de exploración geológica, y aquí se identifican algunos, por ejemplo, la región de Atacama, el proyecto Quispe, el proyecto Laguna Verde y el proyecto Lobo Marte y Dorado, que son proyectos bastante interesantes. Esto sin considerar el impacto también que tiene en los proyectos del Tratado Binacional, que también genera algún impacto. Y como bien lo dijo el ministro, al existir una legislación equivalente a la que se está proponiendo en Argentina, efectivamente se identifican, hay aproximadamente 66 prospectos o proyectos en Argentina que se ven afectados por la actual legislación. Ahora, no significa que esos proyectos se vayan a realizar todos, porque muchas no se iban a realizar por otras razones, pero que hoy día están afectados y que por lo tanto no se pueden avanzar en Argentina. También hay algunos identificados en la región metropolitana. En conclusión, aquí brevemente para entregar las conclusiones, bueno, se identifica solamente Argentina como el único país con ley específica de protección de glaciares. Existen diversos países del mundo con actividad minera que convive con glaciares y que conlleva una serie de desafíos tecnológicos, pero que la industria minera tiene la capacidad para enfrentarlo y desarrollarlo de la mejor manera. Por otro lado, los glaciares presentan un comportamiento dinámico y una tendencia a la disminución incluso en zonas sin actividad económica. Ni siquiera estamos hablando de actividad minera, sino de actividad económica. Se estima que en el pasado la industria minera impactó 35 millones de metros cúbicos y nosotros vemos que la capacidad que tiene hoy día la industria minera de generar agua
desalada es del doble de lo que ha impactado anualmente. Por otro lado, el proyecto considera una definición amplia de glaciar, periglaciar y permafrost, lo que incluiría un porcentaje significativo, es decir, al menos un 20% de la capacidad productiva que tiene el país, lo que impactaría en una equivalencia en PIB, en empleo, en exportaciones, y por lo tanto no está mencionado acá porque es mucho más difícil de estimar, pero si nosotros exportamos 20% menos de cobre, vamos a tener un dólar bastante más alto y, bueno, algunos se benefician, otros, el resto de la economía, la capacidad de importación de bienes tecnológicos se restringe significativamente. Y por último, mencionar, que no es de la presentación, pero me interesa mucho dejar ese mensaje también, que impactando un 20% de la capacidad productiva en Chile, el mundo necesita minerales. Aunque no quisiéramos a lo mejor que exista minería, por el impacto que puede generar, el mundo necesita minerales. Y restringir un 20% la oferta de minerales, de cobre particularmente en el mundo, significa que esos minerales se van a sacar de alguna otra parte del mundo. El reciclaje de partida no es inocuo ni es suficiente. Por lo tanto, va a ser minería en otros lugares del mundo, probablemente con estándares ambientales y sociales mucho más bajos. En algunos países del mundo donde derechamente todavía se usa trabajo infantil. Y esto, yo creo que nuestro país tiene la institucionalidad suficiente, y tal vez hay que robustecerle en algunos casos particulares, la fiscalización y otros elementos que permiten convivir la industria minera con áreas sensibles como son los glaciales, que todos quisiéramos que se protegiera, pero yo creo que somos perfectamente capaces de convivir y hacerlo mucho más en el análisis caso a caso que directamente prohibir una actividad específica como la minería en las áreas, en el área de los glaciares y periglaciares. Eso es. Gracias. Vamos a seguir con la exposición y le damos la palabra entonces ahora a los representantes del INACH. El cuarto en la... Sí. ¿Está prendido? ¿Cuál es? Glaciares. Hay un directorio y la presentación. Bien, muy buenos días, señor presidente, señores senadores. ¿Me puedo sentar? Bien, el Instituto Antártico Chileno, gracias, es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por lo tanto, tenemos una misión bastante precisa relacionada con una serie de acciones en relación a planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas que los organismos del Estado y otros particulares realizan en el territorio antártico. Por lo tanto, somos un organismo autónomo que tiene un giro de actividades muy preciso y en base a eso hemos desarrollado una campaña, una trayectoria bastante amplia desde que Chile asume compromisos internacionales en este territorio antártico. Particularmente esta área del planeta, como ustedes ven en el margen izquierdo, muy próxima y vecina a Sudamérica, está regulada por un sistema donde el Tratado Antártico da origen a otra serie de instrumentos, y particularmente con el paso de los años y con la perfección en su administración, en su cogobierno. Uno de ellos importante es el protocolo al Tratado Antártico para la Protección del Medio Ambiente, que surge como una respuesta a conflictos de intereses de justamente una idea que se discutía en esos años de la actividad minera en Antártica. Y en este protocolo al Tratado Antártico aparece un concepto de los ecosistemas dependientes y asociados. En ese sentido, hay un enorme interés de la ciencia por evaluar el comportamiento científico de muchas variables que se estudian en Antártica, pero también en relación a sus ambientes vecinos. Parte de esta concepción está debidamente estudiada. Hay un volumen de una revista que nosotros difundimos, el resultado de la ciencia, se llama Ilaya, voy a dejar una copia, donde hay una serie de artículos que hablan de las teleconexiones, es decir, hay una serie de procesos que se desarrollan desde el área polar y que se distribuyen al resto del planeta a decenas, cientos de kilómetros, miles de kilómetros, y que tienen impacto en el clima.
Esto se da en los geosistemas de la criósfera, oceánico, atmosférico y terrestre. Esas conexiones incluso cubren aspectos sustantivos en relación a la biología y también del pasado que se está comprendiendo. Básicamente, hoy en día el planeta está bajo la influencia y respondiendo a algunos eventos que tienen un impacto y han producido una enorme variabilidad climática, que es el ruido que acompaña a este cambio, y eso se verifica en diferentes regiones del planeta donde confluyen, por ejemplo, el fenómeno del Niño con el hielo marino y con la cantidad de energía que es transmitida o proyectada hacia el espacio, y esto tiene impacto en la temperatura del planeta, la cual se manifiesta en plazo de decenas de años. Nuestro programa científico es bastante considerable, en los últimos años ha crecido enormemente, y también el impacto de nuestras publicaciones que han subido enormemente. Por lo tanto, la contribución de nuestros investigadores y de nuestro programa a la ciencia global ha ido en un amplio crecimiento, y estas propuestas, estos proyectos que se desarrollan están, como ustedes ven, aprecian allí, organizados en 7 líneas de investigación. Ahora, en el sentido de la interacción, sabemos que existe interacción entre Antártica y Subantártica, y al revés, como prueba esta publicación, donde claramente en términos genéticos se prueba la correlación entre poblaciones de musgos en Patagonia que han viajado hacia Antártica, y al revés, desde Antártica hacia Patagonia, justamente apoyado por estudio de trayectorias de masas de aire. Actualmente hay un proyecto importante en INACH, que es un programa FONDAP, llamado el Centro de Investigación de Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, donde en forma comparativa se estudia la subantártica, los fiordos de la subantártica, y aquí la relación con los glaciares, ¿no es cierto?, con su aporte de agua dulce a los ambientes marinos, y en un gradiente latitudinal hasta latitud 68 hoy en día. Lo cual es de enorme importancia y está entregando algunas claves fundamentales respecto a estos cambios en la biota, en los ambientes físicos. Volviendo al contexto científico polar, recientemente el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, digo recientemente, algunos años, ha hecho un ejercicio de evaluar cuál es el futuro en relación a las preguntas fundamentales de Antártica. Y una de ellas es cómo responden las masas de hielo a este cambio acelerado que está experimentando el planeta. Consecuentemente, se han organizado algunos programas de investigación científica relevantes, en los cuales se aglutinan una serie de proyectos de los países, de las partes que contribuyen, y uno de ellos tiene que ver con el estudio del cambio climático en las masas de hielo. El Instituto Antártico ha participado en numerosas iniciativas, algunas de ellas internacionales, como fue este proyecto que ha concluido y que trajo de la península antártica un testigo de hielo de alrededor de 130 metros de profundidad, en el cual se encontró cosas muy importantes. Por ejemplo, hubo una alta concentración de uranio que se explicó como una mayor actividad de extracción de uranio en minas de Australia, y que habrían ese polvo dado la vuelta siguiendo la corriente o la trayectoria de masas de circulación circumpolar, y habría sido depositado en esa altitud de 2.000 metros y permaneció allí por algunos años hasta que fue detectado en este análisis. Eso muestra el enorme potencial de los registros paleoambientales de las masas de hielo. Otras iniciativas internacionales, también desarrolladas esta vez en Patagonia, como este proyecto de respuesta de los glaciares y la nieve a la variabilidad climática y su impacto en la biosfera, también fue desarrollado con éxito en conjunto con universidades de Alemania y también universidades e instituciones de la región de Magallanes. Bueno, nuestra actividad o nuestro interés en estas áreas es porque contienen una información muy importante que está en alta sintonía con una problemática global que está siendo estudiada con mucho interés por la comunidad científica internacional.
Hay publicaciones recientes que muestran esta tasa de aceleración en el derretimiento, como ustedes ven en ese paper reciente, donde se ve en los glaciares de Campo de Hielo Sur, particularmente en el extremo inferior derecho, Tyndall y también Lago Gray, con algunas altas tasas de derretimiento. Hay también otras estimaciones con datos de terreno que muestran un derretimiento, una pérdida de la altura de la superficie importante, equivalente a unos 7 metros equivalente en agua por año. El Gray ha sido usado como un sitio de referencia. Ustedes ven allí una serie de líneas que marcan la posición del frente glaciar, esto preparado por la Dirección General de Aguas, y que ven un franco retroceso. Sin embargo, esta evidencia es cada vez más importante porque recordarán que se ha empezado a activar la lengua este de ese glaciar, donde ha empezado a perder en forma sistemática desde el año 2017 importantes masas de hielo. Aquí en esa parte del frente hay un espesor de más o menos 200 a 250 metros y desde marzo o febrero a la fecha se ha continuado ese proceso. Recién no se aprecia en esa imagen, pero hay un nuevo bloque que se ha desprendido y esto se explica por la conjunción de eventos de extremos de temperatura y también de precipitación a una cota más alta. Esto muestra que es un sistema altamente cambiante y que es de interés científico poder correlacionarlo, dado que su balance de masa, es decir, la salud de este glaciar en términos de lo que acumula y lo que pierde, también está sujeto a la variabilidad climática. Por lo tanto, desde el punto de vista científico y para representar nuestro interés, manifestamos de que hacemos investigación en Patagonia, que nos interesan estos cuerpos de hielo y las áreas periglaciares, porque tienen importante información que es objeto de estudio y que representa información invaluable. Por lo tanto, hay un sentido de urgencia, dado que este registro paleoambiental está siendo amenazado y estos antecedentes del pasado se van a perder definitivamente si no se logran medir en los tiempos que quisiéramos. Bien, volviendo a nuestra naturaleza antártica, en Antártica hay una normativa que también está adjunta en un documento que tendría que haber sido enviado a esta comisión y particularmente el protocolo del Tratado Antártico para la Protección del Medio Ambiente, en el artículo 3, establece estos principios medioambientales donde maneja o da una pauta de cómo pueden ser compatibilizados diferentes intereses para mantener una protección de vida. Eso es lo que puedo informar. Muchas gracias. Finalmente le damos la palabra al jefe de la unidad de la Dirección de Aguas, unidad de Glaciología y Nieves, señor Gino Casasa. Como buen profesor universitario, venía preparado para hablar 1 hora, pero en 10 minutos vamos a tener que poner el reloj, pero voy a exponer lo más sustancial en que es una visión similar a la que se ha presentado ahora, pero desde nuestra oficina, que es la única oficina dedicada enteramente a la glaciología en el sistema público gubernamental. Y colaboramos estrechamente con varias unidades académicas, científicas, incluyendo el Instituto Antártico Chileno. Esta es nuestra unidad, somos 7 personas. Estamos alojados en la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas. Hemos hecho el primer catastro de glaciares a nivel nacional
hace pocos años. Este año es el cincuentenario de la Dirección General de Aguas y también para la COP25 lanzaremos el nuevo inventario. Alrededor de 24.000 glaciares en Chile, que representan alrededor de 24.000 kilómetros cuadrados, de norte a sur, y como se ha dicho acá, concentrados en la zona sur austral. También abriremos a principios del próximo mes en Coyhaique la primera oficina de la unidad de glaciología a nivel regional, en la ciudad de Coyhaique, donde hay muchos problemas producto del cambio climático, del peligro glaciales. También tenemos actividades planificadas dentro del marco de la COP25 y el comité científico. Definiciones. Tenemos necesariamente que atenernos a lo que piensa, a las definiciones actuales de la comunidad, pero aterrizar estas definiciones a lo que es nuestra realidad, sobre todo si estamos definiendo un inventario de glaciares. Entonces, esta es la definición actual de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, en que ponemos cifras que no están, no hay una definición exacta de cuántos años tiene que durar un glaciar para ser glaciar o cuántos detritos rocosos tiene que tener un glaciar encima para ser ya sea un glaciar rocoso, un glaciar cubierto, etcétera. Entonces aterrizamos eso a lo que es nuestra realidad nacional y que pueda servir, digamos, para efectos de catalogarlo y eventualmente para un proyecto de ley como el actual. El ambiente periglacial es la definición científica exacta, que hay procesos de congelamiento y descongelamiento. Entonces el estadio San Carlos de Apoquindo, digamos, cabría dentro de una zona periglacial, y también el Cerro Manquehue, por ejemplo. Así que todo lo que sea sobre la cota 1000 a la latitud de Santiago y toda la región de Aysén y Magallanes. Entonces ahí hay un problemita con este proyecto de ley. Esta es la definición de permafrost, que también la introduce este proyecto de ley, y una clasificación de glaciares que hay de distintos tipos, dos familias básicamente, glaciares entre comillas blancos y rocosos, pero todos glaciares, y finalmente estamos participando de todos los paneles más recientes internacionales. Jorge Buenante, nuestra oficina, va a ir en septiembre, octubre a Suiza a participar en una definición de qué es lo que es un glaciar rocoso. No hay un consenso, así que tenemos que estar, digamos, en esa esfera científica para poder hacer bien nuestra labor. Estos son los glaciares rocosos, son más difíciles de distinguir, pero pueden tener mucho hielo debajo de una capa de rocas. Alrededor del 83,5% de los glaciares están en el sistema de áreas nacionales protegidas en Chile, eso hay que decirlo. Y el resto está todo protegido, digamos, por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Así que actualmente tenemos todos los glaciares protegidos. Hay que mejorarlos, sí, sin duda. Por ejemplo, canchas de esquí sobre glaciares que quedarían prohibidas, por ejemplo, en este tipo de proyecto de ley. También coberturas de geotextil en glaciares. Han habido experimentos interesantes acá en Chile, en glaciares y fuera de glaciares, para preservarlos. Y también ideas, digamos, hoy día salió en Mercurio, por ejemplo, están sobreviviendo los centros de esquí acá en la zona central, producto que fabrican nieve. Entonces lo mismo se podría hacer en un glaciar, claro que es un costo enorme. Se ha evaluado, sí. También los glaciares representan peligros, sobre todo en la zona de Aysén, como mencionaba, así que también es una causa para poder intervenirlo, que lo permite, eso hay que reconocerlo, permite este actual proyecto de ley. Ahora, Antártica, mi colega Ricardo Jaña lo mencionaba, el continente más prístino, de mayor cuidado del mundo, este gran parque internacional, permite en el Polo Sur, por ejemplo,
una acción para derretir nieve y que se alimente la base Amundsen Scott de Estados Unidos, pero también para verter ahí todas las aguas, los residuos de agua de la base. Así que eso es necesario, digamos, para hacer ciencia al primer nivel y para tener presencia ahí también. Kirguistán, que ya se habló, no tiene ley de glaciares, pero ha tenido actividades en glaciares, algunas no muy beneficiosas para los glaciares, como se ve acá, pero que está siendo regulada a través de otros marcos legislativos. Esta es la carretera de 11 kilómetros que hay en Canadá, en una mina de oro, para llegar a la mina de oro, y donde se ve esta carretera, digamos, en que se ha determinado que tiene un impacto muy menor y que, al contrario, el impacto del glaciar en la carretera es mucho mayor. Así que no digo que esto sea positivo o negativo, pero se permite en un país que cuida muchísimo el medio ambiente, pero que claramente también cuida la minería. En Chamonix, Francia, la Mer de Glace, gran lugar atractivo turístico deportivo, permite un túnel excavado bajo el glaciar que además sirve para recoger aguas para una central hidroeléctrica, cosa que estaría prohibida, digamos, en este actual proyecto de ley. Ahora en Chile han habido intervenciones, está bien reportado, lo dijo ya Cochilco, alrededor de 35 millones de metros cúbicos de hielo que han sido afectados, con un Pascua Lama también que inició todo este debate y que finalmente se negó, digamos, la excavación de los glaciares. También hay un tema importante en glaciares artificiales. Ha venido gente acá, ingenieros de la India, a presentar una idea muy innovadora, muy entretenida también y con un contenido espiritual. Las famosas estupas generan hielo a partir del frío y del agua que todavía hay en invierno, digamos, y alcanza para regar entrada la primavera y el verano. Y también ideas innovadoras de generar glaciares que han hecho empresas consultoras y centros de estudios científicos acá en Chile con vallas o barreras de nieve, colegas, digamos, de acá de la zona central y también de La Serena. Ley de glaciares, ya lo hablamos, solamente Argentina tiene una ley de glaciares. Mencionar nomás algunos problemas que ha traído esa ley de glaciares, particularmente para una persona que estuvo a cargo del IANIGLA, el Gran Centro Glaciológico en Argentina, porque no mapeó áreas menores a 1 hectárea, que es la norma internacional. Este es el mapa más o menos en Chile, han habido del orden de 5 proyectos de ley, se está discutiendo el que presentó el senador Girardi y la Comisión de Medio Ambiente, que estamos discutiendo ahora. Este es el boletín y quiero detenerme un poco en este análisis, reiterar solamente Argentina ha presentado un proyecto de ley y aunque un proyecto de ley es una vía lícita, razonable para aumentar la protección de glaciares, no es realmente indispensable, sino que se podría reforzar perfectamente el sistema de evaluación ambiental referido a glaciares. Y estamos ahora con el Ministerio de Medio Ambiente sacando una guía ambiental para glaciares, para apoyar eso. Se propone eliminar toda mención al ambiente periglacial y permafrost por los problemas que ello podría acarrear y restringirlo solamente a los glaciares. Ese artículo transitorio también, digamos, a mi juicio es bueno eliminarlo porque afectaría actividades mineras que ya cuentan con resoluciones de calificación ambiental y se produciría un problema mayúsculo ahí. Modificar la definición de glaciar para ajustarse a temas científicos actuales, pero también para aterrizarla y dar un reconocimiento al inventario público de glaciares que manejamos en la Dirección General de Aguas del MOP, que somos la autoridad oficial del tema. También habría que definir, a mi juicio, distancias mínimas y profundidades bajo las cuales, digamos, uno pudiera reglamentar ciertas actividades productivas. También indicar que con la incorporación de algunos parques nacionales recientemente
se podría aumentar a un 85% o algo así en las áreas protegidas, en el futuro SBAP, Sistema de Biodiversidad de Áreas Protegidas. También es importante discriminar entre actividad directa, que es relativamente fácil de identificar y que está identificado en estos 35 millones de metros cúbicos, que son excavaciones y botaderos sobre glaciares, que los ha habido, existen, están relativamente bien cuantificados. Estamos trabajando en actualizar eso con nuestro inventario, pero versus, digamos, las afectaciones indirectas que es material particulado, y veamos con todos estos episodios críticos que ha sufrido, por ejemplo, la ciudad de Santiago y la ciudad de Coyhaique, que leía en la mañana que es la ciudad más del aire más contaminado en todas las Américas. Entonces, ¿cuánto de ese polvo que generan las ciudades o actividades industriales un poco lejanas, digamos, o tráfico, transporte público, por ejemplo, afectan a los glaciares? Entonces, sin duda, digamos, que lo hacen. Difícil identificar eso, entonces discriminar nomás entre actividades directas e indirectas en un eventual proyecto de ley. Establecer un sistema de fiscalización, infracción, sanciones, que lo tenían algunos proyectos de ley anteriores. Aquí se hace alguna mención, pero habría que explicitarlo. Y recordar estos datos que presentó Cochilco, digamos, y que somos un país minero y cómo combinar eso. Y acá saco un poco el tema del mundo de la ciencia y de la tecnología. Estoy seguro que ustedes, como honorables y eruditos políticos y mujeres y hombres que nos representan en el Parlamento, podrán llegar a una conciliación de todas estas visiones y recordar la encíclica Laudato, alabado sea, de nuestro Papa, en el sentido que hay que reconciliar esta visión de que somos la joya de la creación, pero también tenemos una joya que es nuestro planeta único y que hay que cuidarlo. Con eso termino. Muchas gracias. Vamos entonces ahora a dar la palabra a los senadores. Senadora Proboste. Presidente, bueno, agradecer a nuestros invitados. Quiero hacer un par de consultas porque tengo que estar en otra comisión. Quisiera partir preguntándole al ministro. Él señaló que estaba de acuerdo que era necesario proteger los glaciares y por lo tanto me gustaría que él se pudiera explayar respecto de cómo se protegen los glaciares, porque la verdad la protección supone limitaciones destinadas a restringir sus usos. Y en el mundo existen distintas variantes, unos que van por las limitaciones más bien sectoriales, otros que van por las limitaciones de exclusiones generales. Y en eso, más allá de lo que ustedes señalaron, creo que sería importante también, presidente, remitirles el informe de legislación comparada de la Biblioteca del Congreso, porque se mantienen afirmaciones que son distintas a las que la Biblioteca del Congreso ha señalado respecto de legislación comparada. Y lo digo porque Chile tiene limitaciones y restricciones sectoriales, al igual que Canadá, y en el mundo hay, además de Argentina, otras exclusiones generales, como Suiza, por ejemplo. Chile las tiene porque en la propia ley 20.283 señala una prohibición a una distancia de 500 metros de glaciares respecto de bosque nativo. Y Canadá, British Columbia particularmente, tiene también restricciones específicamente en materia de extracción minera y de cualquier actividad extractiva en general en glaciares. Entonces, pareciera que más bien esto es una declaración de que estamos por proteger glaciares, pero junto con eso, en reinstalar las zonas de sacrificio donde algunos se tienen que sacrificar. Entonces creo que eso sería bien importante aclararlo o escuchar al ministro que pueda decir en esta comisión cuál es su lógica de cómo se protegen los glaciares. Y lo pregunto además porque leyendo una entrevista del señor Gino Casasa de febrero del año 2007, en donde él habla del colapso de glaciares, y se lo quiero preguntar particularmente porque el propio ministro señaló, él fue senador y parlamentario durante muchos años en Atacama,
y la región concentra una cantidad importante de glaciares que son glaciares pequeños, que son glaciares de menos de 1 kilómetro, que están todos en la alta cordillera. ¿Cuál sería su propuesta para protección de los glaciares en la zona norte? En la misma lógica, hacerle una consulta al señor Gino Casasa, de la Dirección General de Aguas, porque, claro, él dijo, lo voy a hablar como profesor, dijo tenía preparada una presentación de 1 hora, pero más bien me gustaría preguntarle en su rol de que ha asesorado a varias empresas mineras. Y hay una entrevista suya que me llamó particularmente la atención, donde dice: chileno trabajó 3 años. La noche en vela pasó el glaciólogo Gino Casasa, del SEC, uno de los 63 expertos claves que estuvieron en los agotadores debates de jueves a viernes respecto de cambio climático, en su rol de la ONU, cuando bien se le denominaba el Al Gore chileno. Usted en esa entrevista señala que que muchas veces los científicos, dice, tenemos que esforzarnos más para tratar de sacar argumentos buenos y hacer buena ciencia y convencer a los políticos. ¿Cómo podría sacar un mejor argumento y convencer al Ejecutivo en que es importante avanzar en una ley de protección de glaciares? Y me gustaría también preguntarle, tengo varias de sus entrevistas seleccionadas desde el año 2005 a la fecha, pero usted el año 2010 propuso que los glaciares sean patrimonio histórico. Entonces, si es que pudiese profundizar en aquello, y si es que en su lógica los glaciares del norte de Chile, que son además quienes tienen una condición especial, porque miré con atención su presentación y más bien sus fotografías, todas eran respecto del sur del país, pero claramente que en territorios en donde tenemos preocupaciones en materia de disponibilidad de agua, en donde la criósfera juega un papel tan importante en las zonas áridas y particularmente en donde tenemos una gran concentración de glaciares rocosos, insisto, glaciares de menor tamaño, de 1 kilómetro, pero que son fundamentales en lo que el director del INACH planteaba también en su presentación, a diferencia de la presentación del día de ayer. Yo me alegro mucho de escuchar en que la presentación del INACH habla del sistema de glaciares, de esta comunicación que existe. Entonces, ¿cómo, a juicio suyo, se protege también esta red de pequeños glaciares en el norte del país? Eso, presidente. Adelante, Muy bien, gracias, presidente. De nuevo, yo creo que intentamos poner esta discusión entre los que están a favor de proteger los glaciares versus los que están por destruir los glaciares. Yo creo que todos tenemos un pasado, presidente, y todos tenemos una actuación en nuestras vidas en esta materia. Y por lo menos en mi caso, siempre he protegido el medio ambiente. He presentado proyectos de ley para proteger el medio ambiente, he actuado siempre de esa manera. Y en este caso no es la excepción. En este caso, lo que estábamos diciendo como gobierno es que somos partidarios de proteger los glaciares. Y por eso que estamos poniendo 2 ejemplos de proyectos que sin esta ley no se pudieron llevar a cabo. Uno, el proyecto Pascualama, de su región y de mi región, que fue aprobado por las autoridades de la época. Fue aprobado por las autoridades de la época. Usted, senadora, ¿cómo votó en la aprobación, por su intermedio? ¿Cómo votó usted, senadora, en la aprobación del proyecto Pascualama? Le hago una pregunta, porque aquí todos tenemos una participación en nuestras regiones y un cuidado. Yo no habría aprobado el proyecto Pascualama con el efecto que produjo. Y en segundo lugar, ¿qué quiero decirle? Este proyecto de ley es un proyecto que tiene muy buenas intenciones, pero que adolece de una serie de elementos técnicos que son, a mi juicio, totalmente contrarios a la opinión científica. Por ejemplo, la definición. ¿Quién comparte esa definición? Hemos escuchado al glaciólogo señor Casasa
hemos escuchado a las definiciones que se dan a nivel internacional y ninguna calza con esta definición. Y en tercer lugar, quiero decirles derechamente que no podemos poner ejemplos como Suiza, porque Suiza no es un país minero. Obvio. Nosotros podríamos, por ejemplo, proteger la protección de cualquier especie que nosotros no tenemos. Chile no va a cazar más los búfalos de no sé qué, si nosotros no tenemos búfalos. Entonces, seamos realistas. Este es un país cuyo más de la mitad de las exportaciones son la minería, cuyo el PIB del país, el 10% es la minería. Hacer un proyecto, aprobar un proyecto como este, presidente, lo que hace cuando en su articulado transitorio dice que es con efecto retroactivo, bueno, estamos paralizando 4 o 5 proyectos, estamos paralizando 1/3 de la producción nacional y es más, estamos echando a la calle, presidente, a 35.000 trabajadores directos y 3 veces más por cada... No, yo les digo derechamente, claro que se puede hacer, pero ¿no tenemos conciencia de los efectos que esto significa? Por supuesto que tenemos que cuidar los glaciares. Y yo, presidente, jamás aprobaría una normativa que tenga por efecto dañar los glaciares. Pero la legislación actual, presidente, la legislación actual no permite destruir los glaciares. Y el ejemplo son los ejemplos que yo he puesto y otros más. Pero este proyecto va mucho más allá, es con efecto retroactivo. Este proyecto no solo se refiere a los glaciares blancos, este proyecto se refiere a la zona periglaciar, pero además a los glaciares de roca y al permafrost. Pero, presidente, no solo esto, aquí estamos hablando sobre una definición que nadie del mundo científico comparte. Estamos hablando de una definición en donde lo que hacemos es una ampliación de tal nivel que ni siquiera actividades que se están desarrollando hoy día se pueden desarrollar. Pero no solo eso, además se embarga inmediatamente el futuro de cualquier proyecto, porque aquí se prohíbe por actividades. Aquí no se está diciendo, mire, usted tiene un proyecto minero, pero usted tiene una condición tecnológica, usted tiene un mecanismo que no daña a los glaciares, puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Y ahí estamos viendo en Canadá, estamos viendo en Finlandia, estamos viendo en otros países en donde sí se desarrolla, porque yo creo, presidente, que la minería se puede desarrollar cuidando el medio ambiente. Y el ejemplo lo tenemos en muchas partes. También hemos tenido malos ejemplos, como el que hemos puesto hoy día en esta presentación. Pero esos proyectos no pudieron seguir. El proyecto Andina 244, presidente, le costó al erario nacional miles de millones de dólares que se fueron al tacho. ¿Producto de qué? Producto de que no podía seguir afectando a los glaciares. Con la legislación actual, ¿está el gobierno, está este ministerio en contra de legislar en favor de proteger los glaciares? No, presidente, pero en una legislación seria, científica, apoyada por lo que hoy día sostienen quienes saben de este tema. Yo no soy un experto en el tema de glaciares, no lo soy, y lo digo públicamente. Yo consulto con los glaciólogos, con doctores en glaciología respecto a las medidas que hay que tomar. Y ellos no coinciden. Es el caso de Gino Casasa, que me da toda la confianza, presidente. Lo he visto actuar permanentemente. El haber trabajado por una empresa minera no lo descalifica. Por el contrario, ha demostrado a través de sus trabajos y de sus exposiciones que es una persona consecuente con lo que está haciendo. Y por lo tanto, a mí no me parece que el haber trabajado en una empresa agrícola, minera, agroindustrial u otro lo descalifique. ¿Por qué? No hay una descalificación por su actuar. Si alguien me hubiera dicho, mire, usted en su informe opinó que había que dañar a los glaciares, bueno, ahí podríamos hacer, pero por lo menos en lo que yo conozco de los documentos que le he leído a Gino Casasa, la verdad, no tengo ningún reparo. Primero, nadie ha puesto en tela de juicio la idoneidad y me parece que no es una descalificación señalar, porque es una información pública de las asesorías que el jefe de glaciología ha hecho en materia minera en otros momentos. Mi pregunta al ministro era muy concreta. Él señaló en que estamos
todos, el gobierno del presidente Piñera quiere proteger los glaciares. Mi pregunta es ¿cómo? Y el ministro no lo ha contestado. ¿Cómo quiere proteger los glaciares? Yo además le dije 2 variantes que se utilizan en el mundo. A lo mejor ellos pueden utilizar otra. Si es la variante sectorial o la variante general. ¿Cómo? Ese cómo no ha respondido el ministro por su intermedio, presidente. Presidente, por su intermedio, yo le he contestado su respuesta, senadora, y le he dicho que somos partidarios de una legislación que, apoyada en la información científica, cuide los glaciares, no en una definición que no comparte ningún científico. En segundo lugar, hay un tema de lógica y de constitución, y es que no se puede prohibir una actividad económica, presidente, per se. Una actividad económica de cualquier tipo, turística, minera, agrícola o agrícola, que no dañe el medio ambiente, no tiene por qué ser prohibida. Y yo quiero pedirle que la senadora conteste la pregunta que le hice yo respecto de cómo votó ella en la aprobación de Pascualama. Sí, no tengo ninguna dificultad, ministro, y es más, le quiero pedir a la propia Biblioteca del Congreso que saque todas las actas, porque además es un tema que lo tenemos muy estudiado, pero le agradezco su consulta porque eso permite también disipar cualquier duda. ¿Y usted cómo votó la ley 20.283 que puso una restricción total a 500 metros de los glaciares? Porque usted dice que no corresponde prohibir actividades, pero usted lo hizo en esa ley. No prohíbe actividades, senadora, perdón, por su intermedio. Lo que prohíbe dice, es... prohíbese la corta destrucción a una distancia de 500 metros de glaciares. Sí, Eso pero no dice ley prohíbe la 20.000. minería, la agricultura o el turismo. Eso es, prohíbase. Senador Guille. Bueno, nosotros como Comisión de Minería pedimos el proyecto específicamente porque nos preocupa el impacto que tenga el proyecto en la actividad minera. En general, nos vamos a formar opinión de la Ley General de Protección de Glaciares a lo largo del país, porque eso es lo que pretende esta legislación. Pero en particular, la preocupación de esta comisión es bien precisa. Nosotros sabemos que el tipo de minería que el país ha hecho en la zona norte de Chile sería intolerable en la zona central. La fundición al lado de las ciudades, faenas que mueven enormes y gigantescas cantidades de material, ahí están las tortas, lo demuestran en el norte. Es evidente que en la medida que la gran minería se venga a la zona central, vamos a necesitar otros estándares. Y yo creo que eso mismo tiene frenado Andina, no es porque no haya voluntad, sino que tienen que redefinir desde el punto de vista de la ingeniería los proyectos y los diseños. Entonces lo que a mí me gustaría saber es si es factible proteger los glaciares y al mismo tiempo hacer estos proyectos estructurales, particularmente Andina o Nuevo Nivel Mina o las ampliaciones del Teniente. ¿Y cómo? Es decir, ¿qué requisitos tiene que tener? Porque si es verdad lo que dice don Gino Casasa, de que prácticamente llegaríamos a la cota 1000, olvidémonos de minería en la zona central del país. O sea, por razones obvias, en general la gran minería en Chile, en general, está más bien en cordillera alta y sobre todo acá en la zona central. No es como en el norte, que lo tenemos incluso más bajo. Entonces el problema que tenemos que resolver es este dilema del cual todos hablamos. ¿Cómo se protegen los glaciares? ¿Cuál sería el daño que tenemos que estar preparados para asumir si se concretan estos proyectos? Y si vamos a establecer regulaciones más rigurosas para adaptarnos a una minería que se viene a la zona central y que va a estar acá en Santiago. Yo dudo que los santiaguinos estén dispuestos a tolerar lo que tolera un calameño, por dar un ejemplo. Entonces la pregunta es ¿qué tenemos que hacer? Y lo segundo que quiero proponer, presidente, que yo siempre he tenido la sensación de que este proyecto se presentó casi como en compensación o como reacción al retiro de la ministra de Bienes Nacionales de Medio Ambiente anterior, que retiró un proyecto que había presentado la presidenta Bachelet, en esa época era la ministra Cubillo, y nadie entendió las razones. Creo que ese proyecto, habían 2 personas que deberían ser invitadas, Pablo Badenier, que era el ministro de Medio Ambiente de la época y presentó ese proyecto, y Carlos Esteves, que era director general de Aguas de la época, porque yo tengo la impresión que los proyectos anteriores eran más precisos que este. Entonces, en vez de avanzar, nos estamos enredando y me da la impresión que hay una cierta señal política que se ha querido dar al activar este proyecto.
Y por lo mismo deberíamos tratar más bien de que los distintos proyectos que hay, que son como 5 o 6, pudiéramos articularle, darle coherencia y que saliera un proyecto que nos deje a todos conformes de que vamos a proteger la minería. Ahora, algún daño va a haber, pero que sea el mínimo, que sea razonable, porque si vamos a tener un costo del agua, no olvidemos que ese va a ser el recurso natural por el que el mundo va a pelear y que ya empieza a pelear hoy en día. Entonces, tiene un valor muy superior al que había tenido ahora. Eso era lo que yo quería plantear como problema. Muchas gracias. Sí, una cosa previa. Lo que pasa es que está convocada a las 10 de la mañana la Comisión de Agricultura, de la cual se está votando un proyecto de ley y hay 3 integrantes de esta comisión, sí, al tiro, que forman parte de la comisión. Y adicionalmente la señora Proboste además tiene que ir a la educación. Entonces, yo voy a dar la última palabra y vamos a tener que, salvo que los 2 senadores, Guillé y Víctor Pérez, estén dispuestos a seguir funcionando como comité, pero nos vamos a quedar sin quórum. Porque entonces le damos la palabra a los invitados y vamos a tener que levantar la sesión, salvo que ustedes prefieran. Entonces le damos la palabra a los invitados, vamos a levantar la sesión. Entonces le damos primero la palabra a Gino Casas y después al ministro, para que el ministro cierre la sesión. Por recordar algunos eventos pasados, y creo que sí que fue importante esa participación en IPCC, que tuve el honor de hacerlo hace ya 12 años, en que aportamos un grano de arena, y creo como hemos llegado muy lejos, digamos, y ahora como vamos a ser sede de la COP25, está clarísimo, hace varios años ya, que hemos llegado a las altas esferas, los científicos, a tocar las puertas en el mundo político y hacerles ver, digamos, que el mundo está cambiando y que está cambiando principalmente por la acción humana, no solamente el cambio climático, sino que hemos ido degradando nuestro planeta que ya no aguanta más y afortunadamente esto está cambiando, salvo algunas contadas excepciones, pero nuestro país no es parte de esas excepciones, nos damos cuenta. También se está tornando cada vez más eficientes estas energías alternativas, por ejemplo, y la conciencia generalizada, lo vemos en los puntos limpios, es bonito ver familias con niños, por ejemplo. Así que yo creo que eso responde a un tema. La otra pregunta era si es un patrimonio cultural, sin duda, y no solo, yo diría, histórico, sino que cultural, tiene importancia los glaciares, me refiero a las culturas originarias, por ejemplo. Aparte de ser valiosos recursos hídricos, depende de dónde estemos, en qué cuenca. Entonces, bajo ese punto de vista, a mí me encanta la analogía. Los que tenemos hijos y los que no tenemos también podemos estar claros con esa analogía, que todos los hijos son exactamente preciosos, lindos y simpáticos, y hay que cuidarlos a todos, digamos. Entonces, bajo ese punto de vista, los glaciares rocosos, no hubo tiempo para entrar en el tema, digamos, pero los glaciares más blancos o menos blancos, con más roca encima, con menos roca encima, hay discusiones qué es lo que es realmente un glaciar o no. Nosotros en la Dirección General de Agua estamos mapeando ahora con una normativa conservadora, en el sentido que si tenemos alguna duda, mejor mapeémoslo. Si después en el futuro, digamos, hay evidencia que no era un glaciar, bueno, lo podemos desafectar del inventario, pero para eso hay que ir glaciar por glaciar. No tenemos la capacidad de hacerlo para 24.000 glaciares porque lo hacemos los análisis con imágenes satelitales. Entonces, en su región, senadora, tenemos una actividad y tenemos una estación nueva en el glaciar Maranceles. Hemos hecho, a través de consultores, y yo fui uno de los consultores, evaluaciones de glaciares en la zona con un radar de helicóptero, por ejemplo. Así que y vamos a incrementar eso a futuro porque especialmente en esas zonas más áridas es donde estos pequeños glaciares y sobre todo los glaciares rocosos tienen mayor relevancia. Así que para mí un proyecto de ley de glaciares debería incorporar todos los glaciares y determinar un caso a caso, digamos, la relevancia en cada cuenca, pero no desmerecer en este caso los glaciares rocosos. Pero por otro lado, y no hubo tiempo para precisarlo, pero yo creo que, dado que somos un país minero,
se pueden determinar zonas de especial interés minero donde, por ejemplo, ya existan proyectos que están explotando la minería o proyectos futuros, y sincerémonos con los mineros, digamos, en que ya se han afectado 35 millones. ¿De qué manera Andina ahora presentó una IA que está en discusión, pero va bien encaminado, en que no van a seguir excavando glaciares? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Por ejemplo, Los Bronces quiere presentar un proyecto de expansión con minería subterránea. ¿Se puede hacer? Sí, se ha hecho en otros lugares del mundo, sin subsidencia. Entonces ahí está cambiando la mentalidad, estamos transformándonos en seres humanos que cuidamos más el planeta, y los mineros obviamente no están exentos de eso, sino que son partícipes. Entonces, a través de un proyecto de ley como este, hagámoslos partícipes, pero no matemos la minería. Eso yo creo que es un mensaje que tenemos que tener como país, digamos. Ministro, yo con el senador Castro nos vamos a tener que retirar porque tenemos que ir a dar quórum a la Comisión de Agricultura, que si no va a fracasar. Entonces, conoce el reglamento. Entonces, le voy a dejar la presidencia accidental a la senadora Proboste, que es la expresidenta de la comisión, y lamentablemente tenemos que ir a dar quórum porque hoy día se vota un proyecto y vamos a estar 3 horas sesionando en la Comisión de Agricultura. Así que le agradecemos a todos los invitados su participación y, por cierto, todos los antecedentes que han dado a conocer a la comisión serán considerados para efecto de la tramitación legislativa de este proyecto. Y le pido las disculpas, pero tenemos que ir con el senador Castro a dar quórum. Presidenta, yo no tengo mucho más que agregar. Volver sobre lo que he planteado desde el punto de vista de que el Gobierno le preocupa, por supuesto, cuidar el medio ambiente. De hecho, esta es una división que se crea en este Gobierno y se contrata un glaciólogo en el Ministerio de Obras Públicas no había glaciólogo para poder presentar una posición oficial en este tema. Por eso mismo que yo le he pedido, y ese es el acuerdo que por lo menos el senador Girardi, voy a terminar, el senador Girardi me ha dicho que sí, y la sala del Senado ha dicho que se va a crear esta comisión técnica en la Dirección General de Agua para poder hacer un informe de carácter técnico. Otra cosa es que las comisiones puedan tomar esa opinión o no, pero a mí me da la impresión de que este es un proyecto que adolece de gruesos errores, no solo en la definición de glaciares, sino además en una serie de otros elementos, como por ejemplo prohibir ciertas actividades económicas. Lo que tiene que hacer un proyecto como este es prohibir una actividad económica que daña los glaciares, no prohibir actividades como una enumeración, como un diccionario. En tercer lugar, rescato lo planteado por el senador Alejandro Guillé. Este es un país minero, tenemos una realidad de país, y a mí me parece, por lo menos, al menos como ministro de Minería, que es preocupante aprobar una ley en donde tengamos que decirle a 35.000 personas que tienen que irse a la casa, que tienen que paralizar sus proyectos, porque este proyecto tiene un artículo que es con efecto retroactivo. Este es un proyecto que afecta a actividades que hoy día han sido aprobadas por la legislación vigente. Y finalmente, decir que hay que legislar en esta materia, que somos partidarios de legislar en esta materia, pero hacerlo con rigor científico y pensando en la realidad que tiene nuestro país. Nuestro país es un país minero, fue un país minero mucho antes que llegaran los conquistadores, pero además de eso va a ser un país minero por mucho tiempo más. Y con esto termino, presidente. No nos podemos olvidar que de algo que nos sentimos orgullosos todos, señores senadores, es que en los últimos 40 años de un periodo donde el 40% de la población estaba bajo la línea de la pobreza, gracias al esfuerzo de todos los gobiernos, pero principalmente a esta actividad económica, de 40%, hoy día, de acuerdo a la información del INE, solo tenemos a 8,3% de la población en situación de pobreza. Y eso, la mitad de ese esfuerzo la ha hecho esta actividad económica que es la minería, las empresas del Estado y también las empresas privadas. Quisiera, para efectos del acta, señalar varias imprecisiones que ha señalado el ministro. La unidad de glaciología fue creada el año 2008.
bajo la resolución 1043. No es una división que se ha creado ahora, porque de hecho desde el año 2009 se crea el año... Pero había jefe de la división, ministro. Había jefe de la división de glaciología, había glaciólogo. De hecho, se creó la Estrategia Nacional de Glaciología. El inventario el año 2009 se estableció, el año 2012 tuvimos el primer inventario. Así es que es parte de las imprecisiones. Otra imprecisión que ha señalado el ministro... En el 2012 era el gobierno del presidente Piñera, por eso bueno, que lo hicimos. No, pero la unidad de glaciología fue el año 2009 y la estrategia mandató ministro el año 2009, la Estrategia Nacional de Glaciología. De todas maneras, nosotros creemos que estos son temas transversales, que no es de un gobierno a otro. Otra de las imprecisiones que sería bueno aclararle al ministro es que la sala no tomó ningún acuerdo respecto de crear una comisión. Tanto es así que cuando el ministro lo planteó en la Comisión de Minería, pedimos la transcripción de las actas y, por favor, le pedimos que se la puedan remitir también al ministro porque la sala no tomó ningún acuerdo respecto de creación de comité de expertos. Entonces, son parte de las imprecisiones que es bueno aclararlo para aquellos que están siguiendo la transmisión de esta sesión. Por haber cumplido el objeto de... Antes que termine esto, yo quisiera decirles que del senador Guillé. yo tengo conciencia, porque yo así lo pedí y creo en el senador Girardi, que es una persona seria, y él me confirmó que está disponible a crear una comisión técnica de glaciólogo. Y segundo, aunque así no fuera, Sí, para el usted caso dijo de que la sala había que tomado usted un... tuviera la razón, cosa que yo estaba en la sala cuando, pero de todas maneras, para el caso que usted tuviera, ¿no le parece a los señores senadores que en un tema de tanta profundidad como es el tema y tan, yo diría, que tiene una rigurosidad científica, ¿no les parece, como lo hicimos muchas veces? Yo estuve 16 años en el Senado y aquí hay 2 senadores que pueden corroborarlo. Muchas veces le pedimos a comités técnicos científicos que nos pudieran ayudar. ¿Por qué no pedir que el organismo técnico del Estado, que es la DGA, donde hay glaciólogos y donde hay información, pueda emitir un informe para que los senadores después tomen la decisión que ellos estimen conveniente? Pero a mí me parece que eso es del todo positivo. Muchas gracias. Le pedimos que le puedan remitir las actas al ministro porque no hay ningún acuerdo tomado en la sala. Le entregamos la palabra al profesor. Perdón, Presidenta. ¿Sí? Recuerda, la inquietud que yo tengo es la siguiente. Nosotros tenemos que hacer una ley. Yo estoy de acuerdo que los estándares que hemos tenido en la minería hasta ahora son claramente insuficientes. En el norte además no había glaciares, así que por lo menos en mi región yo no estoy pagando acá ningún costo político de decir sí o no, porque esta ley en particular en mi región se está resolviendo de otra manera que la desalinización de agua y mar, que por lo más deberían hacerlo en algunas otras regiones. Pero yo estoy planteando un tema general. Nosotros necesitamos tener una ley de glaciares, proteger los glaciares. Estamos todos de acuerdo en que este es un recurso que va a cobrar creciente importancia estratégica. Pero al mismo tiempo queremos hacer minería. El tema es si podemos, para efectos de la minería o de otras actividades económicas en alta cordillera, llegar a compatibilizar, si técnicamente ya hay algún avance que nos diga qué consideraciones debería tener una ley de protección de glaciares que permita que el turismo, que la agricultura de altura o ganadería de altura o minería, porque por lo que yo entendí, profesor, usted en una parte dijo que si se aplicara el concepto integral que propone este proyecto del área que quedaría finalmente protegida, prácticamente llegaríamos a la cota 1000. Bueno, si es así, olvidémonos de la minería en toda la zona central de Chile. Entonces eso es lo que yo quiero... ¿Ah? Y en eso ni hablar. Por eso que me interesa si pudiera precisar aquello, a ver si lo entendí bien, y segundo, si es factible, porque yo entiendo que hay proyectos que se están reformulando para ir, por ejemplo, a minería subterránea. ¿Eso protege efectivamente los glaciares? O sea, ¿se podría trabajar en altura con proyectos mineros que tendrían otras características? ¿O es incompatible y hay que tomar una opción, o minería o glaciares? Y entendiendo que valoro los glaciares mucho, y creo que con el paso del tiempo va a ser más todavía. Pero situémonos en el tema específico de esta comisión, glaciares, minería. ¿Tienen estudios técnicos avanzados que nos permita asegurarnos que la zona central va a ser diferente, se va a proteger los glaciares, no va a afectar el suministro de agua potable a las poblaciones de abajo? Estoy pensando en el Valle de Aconcagua, donde ya hay una feroz sequía.
Entonces, esa es mi inquietud general, para después entrar, si eso lo podemos plasmar en el proyecto de ley de una manera que haga compatible ambos bienes, finalmente. Muchas gracias, presidente. Le ofrecemos la palabra, señor. Sí, gracias, senador. Bueno, efectivamente, si incorporamos en este proyecto de ley la palabra periglacial, sobre todo la palabra, el ambiente periglacial y también permafrost más arriba, que ocurre mucho más arriba en la cordillera, estamos en graves problemas. Habría que abandonar toda actividad de montaña, incluso habitaciones, casas habitaciones que ocurren sobre la cota 1000, por ejemplo, centros de esquí, en fin, todo tipo de actividad que ocurre en la cordillera. Ahora, esa cota va descendiendo hacia el sur y va ascendiendo hacia el norte. Entonces, en el sur, yo decía, toda la región de Aysén y Magallanes es un ambiente periglacial, básicamente al sur de Puerto Montt, donde congela al menos una noche en el año. Esa es la definición de un ambiente periglacial. Entonces, ahí tenemos claramente un problema, digamos. Yo entiendo que el afán, digamos, es poder proteger la naturaleza, pero con esto realmente, en vez de protegerla, estamos limitando nuestras actividades, no solo económicas, sino que nuestras actividades como seres humanos. Entonces, yo sinceramente pienso que habría que dejar fuera la palabra periglacial y permafrost y concentrarnos en los glaciares y ser un poquito amplio, digamos, de mente, más allá de las definiciones científicas que hay. Están muy claras en los glaciares, entre comillas, blancos, pero los glaciares rocosos, como decía, hay ciertas indefiniciones. Vamos a ver qué pasa en esta reunión de la International Permafrost Association en Suiza, donde decía que íbamos a enviar un representante nuestro de la Dirección General de Agua, del MOP, y va a concurrir especialistas de diversos países internacionales, y ojalá se haga, digamos, una definición, va a demorar. Pero entonces seamos conservadores, catastremos, inventaríamos, digamos, zonas que pensemos donde puede haber hielo, como glaciares rocosos en este caso, que son los más difíciles de catastrar porque se confunden con el resto, digamos, de la zona montañosa. Ahora, sin desmedro de eso, pienso que una buena propuesta, o sea, pienso sin duda que se puede hacer minería sustentable sin dañar glaciares. Se ha hecho en el pasado, normalmente no, en estas 4 grandes empresas mineras, digamos, que han afectado glaciares en Chile, más algunas otras menores, y de repente vemos un camino, lo vemos en nuestro inventario, de repente vemos un glaciar muy lejano y pasa un camino, digamos, cercano o incluso sobre un glaciar. Entonces, ¿eso puede evitar? Absolutamente. Ahora, ¿cuál es el daño al glaciar? Habría que cuantificarlo, pero si queremos proteger realmente los glaciares, entonces hagamos un camino por el lado o hagamos un túnel. Entonces no vamos a poder extraer el 100% de los recursos minerales que podríamos hacerlo con un rajo abierto, por ejemplo, pero con una extracción subterránea se podrá rescatar, no sé, el 60, 70%, pero lo importante es sin afectar esos glaciares y los recursos hídricos. Hacer túneles, por ejemplo, revestidos, que no filtre eventualmente agua de glaciar, determinar distancias mínimas a los glaciares. Se hablaba de una ley que desconozco de 500 metros, podría ser más, podría ser menos, pero habría que definirlo, digamos. Pero también diferenciar intervenciones directas e indirectas, como decía. Este proyecto de ley tiene que referirse solamente a las directas y dar un tratamiento especial a las indirectas con el material particulado, que existe ahora en la legislación modelos de dispersión de material particulado, por ejemplo. Entonces, están ahora los mineros pensando y están actuando en relación a que si hay un día una tormenta o con un viento muy fuerte del oeste, por ejemplo, y hacia el este hay un glaciar, entonces se suspende la operación o la tronadura ese día. No hay ningún problema porque esos días son contados en el año. Entonces, ese tipo de acciones es parte, yo diría, de una minería sustentable que me parece totalmente razonable. Entonces hay que tomarlo, pero por otro lado hay un pasivo ambiental que no podemos desconocer. Hay rajos que se mencionaban acá, enormes frente a Santiago, que han excavado glaciares, está cuantificado cuánto es, tienen resoluciones de calificación ambientales vigentes, pero yo diría que es bueno
hacer una minería sustentable que no permita eso hacia el futuro, pero hay que hacer algo con ese pasivo ambiental que está el hielo al lado del rajo, entonces hay que tomar una determinación. Entonces esas serían para mí áreas de especial interés minero que habría que darle un tratamiento especial y sincerarnos con eso. Yo creo que eso es lo que falta, sentarnos a la mesa y sobre todo con los mineros ahí al frente y con medio ambiente y con ambientalistas, conservadores del medio ambiente que somos todos, en esencia. Yo me declaro espiritualmente amigo del medio ambiente, pero hay que vivir, ese es el problema. Yo venía muy entusiasmado con este tema precisamente porque sé poco, porque en el norte nunca nos preocupamos de glaciares, pero entiendo que habrá que preocuparse. Mi gran preocupación en el proyecto, además de las definiciones, son los efectos prácticos. En el artículo 5, solamente quiero recordar, habla de actividades prohibidas. Dice, los glaciares, y dada la definición, incluiría todo estos otros sistemas macro, quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones, las que impliquen su destrucción o traslado, interfieran en su avance, en particular la siguiente: a la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Quiero recordar que esas son las tortas allá en el norte, entre otras, que son impensables acá, no sé cómo lo van a resolver. Ese es un gran tema, además del agua. Se incluye en dicha restricción aquellas que se desarrollen en ambiente periglaciar. O sea, estamos llegando a la cota 1000. Ojo con eso. B. La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquella necesaria para la investigación científica o la preservación de riesgos. Obras de arquitectura o infraestructura, todo el poblamiento, pero también los centros recreacionales. Esto no es solo la minería. C. La explotación y exploración minera hidrocarburífera, y se incluye en dicha restricción aquella que se desarrollen en el ambiente periglaciar. Tenemos el mismo tema. Ahora, D. La instalación de industrias, no especifica cuáles, o desarrollo de obras o actividades industriales. Eso podría ser, por ejemplo, la industria turística. Por eso yo creo que necesitamos ponerle cabeza a esto. O sea, las consecuencias no están medidas. Creo que hay excesiva generalidad en los pronunciamientos de los artículos, que las consecuencias, si las aplicamos en rigor, yo creo que ni siquiera lo que hicieron en el proyecto tomaron conciencia de lo que están proponiendo. Por esa razón, yo vuelvo a reiterar, yo pido que revisemos el proyecto anterior, porque políticamente yo tengo algún antecedente que esto también fue una devuelta de mano. La ministra retiró un proyecto y se le tiró el otro. En una de esas nos sentamos en la mesa y don Pablo Badenier y Carlos Esteves, que hicieron el proyecto original y lo presentaron en el Congreso, pudiéramos invitarlo para ver si hacemos un puente, porque evidentemente que así como está, tendría consecuencias que yo creo que van más allá. Y por algo, Guido, que lo conozco, el senador Girardi, él mismo abrió la posibilidad de la negociación, pues. Claro, él propuso mesa técnica y dijo, mira, no, apruébalo nomás, porque yo le dije, oye, perdona que te diga, yo en mi región no me hago problema, pero... Entonces él mismo me dijo, mira, hagamos una mesa de trabajo, o sea, esas típicas cosas, tirarle el tejo pasado. Pero que esto es demasiado grave. Estamos hablando del futuro del agua dulce. Gracias. Muchas gracias, senador. Vamos a intentar incluir la propuesta que ha hecho el senador Guillé de los dos invitados, y con eso estaríamos cerrando ya definitivamente la lista de invitados. Además, claro, la coordinadora de territorios y al profesor Ferrana, Universidad de Chile. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.